y del Partido Comunista Israelí. Desde Israel le agradecemos por la diferencia horaria habernos esperado hasta aquí. Efraín, soy Pablo Caruso, Luis Paginiger y Gabriela Radiche en AM 530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Efraín. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos momentos allí? Bueno, es un poco la dura espera en el sentido de que los voceros oficiales del ejército israelí, del gobierno, han declarado que van a responder al ataque de misiles de Irán de la noche anterior. Y bueno, y no sabemos qué va a pasar exactamente, es una gran incertidumbre. Me imagino que tanto aquí como allá, hablo en Irán. Ujú, claro. Uno siempre piensa que este tipo de avanzadas en cada uno de los países involucrados, en este caso Israel-Irán, pero hay tantos otros también, ¿no? Involucrados en Sí, este claro. conflicto, Eh, que siempre hay momentos internos y que ciertas avanzadas sirven para la amalgama interna. ¿En qué momento está Netanyahu, en qué momento está el pueblo israelí alrededor de este tema? Ya, yo no sé lo del pueblo israelí porque vos te imaginas que en Israel hay todo tipo de ideas Sí. frente a muchas cosas y yo no sé exactamente qué piensa todo el pueblo israelí. Lo que te puedo hablar es del entorno mío político, familiar, en la ciudad donde vivo, en Tel Aviv, es que la gente está con mucha preocupación, por supuesto, porque si bien esta noche la pasamos, o la noche anterior, relativamente bien, nunca se puede saber cómo va a terminar. Y hay todo tipo de teorías por qué Israel salió tan bien, digamos, de este ataque de como 300 misiles, que es una cosa bastante grande desde el punto de vista militar, algunas de las cuales dicen que fue coordinado, significaba que tanto Estados Unidos como Irán como Israel tenían en claro dónde iban a atacar, a qué hora iban a atacar, y por lo tanto fue relativamente fácil de que el ataque no cause mayores pérdidas humanas y tampoco ningún tipo o casi ningún tipo de daño material. Hay versiones que Imagina, indican que esto fue así de programado, digamos. Son exactamente, atendibles. exactamente, sí, exactamente, exactamente. Pero claro, con un gobierno como el israelí nada es previsible. Y a Netanyahu, tanto como al régimen de Irán, mucho le conviene esta cuestión de una guerra abierta, larvada, declarada o no declarada, ¿Por qué, Efraín? especialmente porque Netanyahu se está jugando la vida política. Él está muy desprestigiado en la opinión pública de Israel, con un juicio que ya lleva mucho tiempo, pero que en algún momento se va a terminar, juicio en la justicia penal, estoy hablando, por causas de cohecho y todo tipo de malversaciones de fondos, etcétera. Y evidentemente el clima de guerra lo favoriza y todo tiempo de que, y actualmente estamos en una situación en la cual hay volvieron las grandes manifestaciones para exigir la renuncia de Netanyahu. La semana pasada, no el sábado, el anterior, no el pasado, sino el anterior, hace 10 días atrás, hubo en Tel Aviv 100.000 personas, pero para darte una idea, este sábado, que fue hace 2 días atrás, hubo la mitad, y entre la mitad que llegaron mucha gente vino con miedo porque estamos manifestando en momentos que sabíamos que por lo menos los drones de Irán ya estaban camino a Israel. Y bueno, hay miles de personas, decenas de miles de personas en la calle, podés manifestando frente al ministro de Defensa, que debería ser alguno de los objetivos de los bombardeos iraníes, perdón, y bueno, la gente evidentemente tiene miedo de que algo le pase. O sea, si uno yendo por la calle en caso de un ataque puede arreglarse que yo meterse en algún refugio antiaéreo que hay en este país en muchas casas, cuando estás hablando de decenas de miles de personas frente a un ministerio, evidentemente las posibilidades de sobrevivir son mínimas, pero lo que es muy extraño en todo este caso es que los iraníes atacaron todo tipo de bases militares en las periferias, pero no atacaron lo que debe haber sido lo más lógico, que es el cuartel general del ejército. Y eso no fue porque hubo una manifestación. Y el Ministerio de Defensa en Israel, el cuartel del ejército, el cuartel general del ejército está en el mismo lugar, en la misma cuadra.
y no lo hicieron eso porque hubo una manifestación, está claro, lo cual aumenta más la sospecha de que esto fue algo arreglado. Pero por otra parte, de vuelta digo, no sabemos este gobierno que es totalmente irresponsable y totalmente no tiene, la vida humana para este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de valor. El gobierno de israelí, de extrema derecha estoy hablando, entonces no sabemos si realmente por ahí el gobierno no va a desatar a un contraataque al ataque, que va a seguir por otro contraataque iraní y que en última instancia va a ser un intercambio de misiles de uno y del otro lado. No digo de la frontera porque no hay frontera común, hay cerca de 1000 kilómetros que diferencia entre los dos países, pero sí que, bueno, y que los que vamos a pagar el pato, por supuesto, son los civiles de los dos lados. ¿Qué tal, Efraín? Luis Pablo Giniger te saluda. Buenas tardes aquí en Buenos Aires, buenas noches allá en Israel. Efraín, entonces, por lo que contás, a Netanyahu no le estaría saliendo algo que suele ser una regla de los gobiernos que están en un conflicto bélico. En este caso me refiero más bien a lo que ocurrió a partir del 7 de octubre con el ataque de Hamás y la reacción de Israel, que es que, al contrario que en otros casos, el primer ministro de Israel no está logrando la cohesión del pueblo israelí frente a un atacante externo, digamos, ¿no? Bueno, a diferencia de otros sí. casos, no está logrando esa cohesión. Bueno, la imagen de Netanyahu está muy deteriorada desde el principio de la guerra que desató Israel después de la masacre que hubo aquí en el sur de Israel, la guerra que desató el 7 De octubre. octubre y que ya ha causado 33.000 y más víctimas palestinas, en su gran mayoría niños y mujeres. Y no hay que olvidarse de eso, que digamos, el número de víctimas es incalculable palestinos en la Franja de Gaza, y si bien Israel ha reducido de una forma muy grande el número de tropas israelíes en la franja, dentro de la Franja de Gaza, los bombardeos continúan y día a día se registran entre decenas y centenares de muertos por los bombardeos israelíes. En el día de ayer, en el sur de Gaza, donde están los campos de refugiados de la gente que fue expulsada por Israel del norte de la Franja de Gaza, hubo un rumor de que se podía volver al norte. Miles de personas empezaron a ir por una ruta que se llama Rashid, que es la ruta que une el sur y el norte de Gaza, yendo al norte, caravanas enteras de mujeres, de chicos con carros, carretas, bueno, a pie. Bueno, fue un rumor y el ejército empezó a tirar, y por supuesto que hubo víctimas, y esas víctimas totalmente civiles de una actitud totalmente irresponsable y cobarde del ejército de Israel, que es un ejército de ocupación. Por lo tanto, así con todo, quiero decir, la imagen de Netanyahu está muy deteriorada, imagen política. Cuando vemos las encuestas que fueron realizadas hasta el viernes pasado, cerca del 70% de la población cree de que hay que llevar a elecciones, y está un poco dividido entre aquellos que dicen elecciones ahora, en medio de la guerra, y aquellos que dicen elecciones dentro de 2 meses. Pero el resultado final es que el 70% de la gente dice que Netanyahu tiene que irse a casa, tiene que desalojar, tiene que dejar el poder. ¿Tuvo algún tipo de repercusión la posición argentina, la posición tan contundente del presidente Javier Milei en los medios de comunicación de Israel? Mira, la verdad es que no hubo ningún tipo en los medios en Israel, no hubo ningún tipo de repercusión. Realmente no se habló nada de eso. Evidentemente la opinión pública aquí está mucho más interesada en lo que pasa entre Teherán y Tel Aviv, de lo que pasa entre Buenos Aires y Tel Aviv. Yo particularmente sí sigo, y nosotros seguimos, digamos, en nuestro semanario, en los medios de prensa del Partido Comunista de Israel, en hebreo y en árabe, seguimos a Milei, porque evidentemente se ha aliado con una secta judía ultraortodoxa de extrema derecha, y eso tiene un ribete local, tiene algún tipo de consecuencias locales, y más esa declaración de Milei de que va a reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel.
eso también tiene sentido, tiene una repercusión local, pero estos últimos hechos, el hecho de que, por ejemplo, Milei se volvió rápidamente a Argentina de su gira internacional, o que recibió un premio de la secta Lubavitch en Miami, absolutamente ningún diario en Israel o algún otro medio de prensa, digamos, institucional o, digamos, del establishment, no se hizo eco de eso. Perdón, Efraín, cuando decías que la relación de su relación con los Lubavitch, digamos, lo que vos denominás secta, decís que tuvo una repercusión allí en Israel. ¿Qué tipo de repercusión? No tuvo repercusión. Tuvo aproximadamente en nuestra prensa, estoy hablando de la prensa comunista, especialmente en nuestros, pero es una prensa minoritaria, es decir, yo estoy hablando de la prensa más bien del establishment, la gran prensa. Los Lubavitch, los ortodoxos, los ultraortodoxos en Israel, siempre hablan de Lubavitch como una secta muy cercana al judaísmo. Si entienden Sí, claro. Si entienden porque evidentemente los Lubavitch tienen desde el punto de vista de los ultraortodoxos, están totalmente fuera del judaísmo, desde el punto de vista que hablan de que el Lubavitch, el famoso rabino Lubavitch, es el Mesías. Y bueno, evidentemente los Mesías no se autoproclaman, sería Dios el que los debería enviar. Entonces, por lo tanto, hay una gran división aquí en este país, de los Lubavitch y todo el resto de los ultrarreligiosos. Cuando los Lubavitch están desde el punto de vista político siempre mucho más a la derecha que otros sectores religiosos. ¿Y tiene esa secta algún arraigo con el poder local, con poder real, perdón, o con poder económico? Bueno, en principio sí. Segundo, no hay que olvidarse que los sectores ultrarreligiosos ortodoxos son partes de este gobierno, del gobierno de extrema derecha. Este es un gobierno no solamente de extrema derecha, es un gobierno también mesiánico, es un gobierno fundamentalista, el fundamentalismo judío, y por lo tanto, evidentemente, también los Lubavitch gozan sin estar ellos directamente representados en el gobierno, pero desde el punto de vista político y de su accionar están a favor de la guerra, a favor del gobierno, y que le da muchos beneficios económicos, ya que todo este sector ultraortodoxo está recibiendo grandes medios financieros por el aparato del Estado, por el presupuesto estatal, en desmedro de la educación laica de Israel, que es la mayor parte de la educación. Efraín, estamos charlando con Efraín Davidi, profesor de historia, dirigente de Hadash, Frente Democrático por la Paz y la Igualdad, y del Partido Comunista Israelí. Decías, esto le conviene de alguna manera a Israel, por eso, o al gobierno de Netanyahu, es decir, Israel. Al gobierno más que Israel. Yo pienso de que a Israel no le conviene, le conviene a Netanyahu. Está claro. Es decir, no siempre... como yo no diría que Milei es Argentina. En perfecto. Me di cuenta enseguida del error en el que estaba cayendo. Netanyahu está jugando en contra. ¿Y qué se lee desde allí respecto de cuál sería el beneficio para el gobierno iraní? El gobierno israelí, evidentemente que si, digamos que si para Netanyahu el régimen de Teherán no existiera, lo tendría que inventar para sus propios beneficios y al revés. Evidentemente, con la situación que hay actualmente en Irán, situación política, económica y social muy degradada que hay en Irán, evidentemente también una guerra, o por lo menos hasta el día de hoy, que es una guerra que no tuvo, como pueden decir, en Israel no causó, en Irán no causó absolutamente ningún tipo de víctima, ni de gente, ni de daños materiales. Evidentemente eso le sirve al régimen iraní, al régimen de los molas, que también es un régimen fundamentalista, pero esta vez de signo islámico, para tratar un poco de reagrupar las fuerzas en momentos que está habiendo una crisis política de mayor envergadura que empezó con las manifestaciones hace 2 años. O sea, las manifestaciones en Irán han cesado, pero evidentemente la situación está que en cualquier momento también, como dirían los españoles, la tortilla se puede dar vuelta y la gente puede volver a salir a la calle. Y bueno, o sea, de que tanto Irán
como por lo menos el régimen de Israel y el régimen de Irán, es decir, uno con otro se acomodan desde el punto de vista que cada uno sirve a los intereses del otro, para sus alianzas locales, sus alianzas internacionales, su política interna y su política extranjera. Efraín, buenas tardes. Gabriela Radich es mi nombre. Quería consultarle, al comienzo de la entrevista utilizó la palabra incertidumbre. ¿Cómo es lo cotidiano, el día a día, estar en esta situación de casi un ataque inminente? ¿Cómo se vive? Bueno, es muy difícil porque, por un lado, si uno va a trabajar, nunca puede saber si de pronto se desata un ataque, ¿entendés? Si tenés la familia en casa o si hay que correr al supermercado y comprar cantidad de comida, porque si vas a estar en un refugio, y en muchas casas en Israel hay refugios antiaéreos, cuánto tiempo va a estar en un refugio, si hay escuela o no hay escuela. Ayer no hubo escuela por el ataque iraní, pero hoy sí hay escuela, pero mañana puede ser que no haya escuela porque Israel va a atacar y tenemos miedo de que los iraníes se hay que ir a un cajero automático y sacar una determinada suma de dinero porque es decir, por ahí el sistema bancario dejará de funcionar. Hay mucha gente que se compró equipos generadores de electricidad porque tienen miedo que en caso de ataque a infraestructuras la luz se corte. Claro. ¿Se entiende? O sea, Sí. es una vida que por un lado, digamos, la gente sigue viviendo. Esto no es la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza la situación está totalmente degradada en todo sentido. Aquí de este lado de la frontera no, pero por otra parte día a día hay una incertidumbre y digamos la angustia que mucha gente vive en una situación de este tipo. Madres de niños pequeños, gente que tiene que ir al trabajo, ¿se entiende? O sea, es una situación muy que aparte genera mucha angustia en la población y miedo, y realmente miedo porque tampoco se ve ninguna perspectiva, ¿se entiende? Cuando uno es consciente de que el gobierno quiere la guerra y que Netanyahu particularmente está interesado, por ejemplo, en que la guerra en la Franja de Gaza continúe si él puede por los años de los años, con todo lo que esto va a significar. Entonces, evidentemente, y una falta de vuelta, una perspectiva de cambiar esto, a menos de que caiga rápidamente el gobierno, evidentemente eso genera en la población, en la psicología social de la gente, en la personal y la social, una situación de estrés y de falta de certidumbre. Efraín, te agradecemos mucho esta charla, como otras que hemos tenido. Un gran abrazo y bueno, seguimos muy de cerca cómo están viviendo toda esta situación por allí. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias. Efraín Davidi.